bien podríamos llamarla así, como la segunda parte de lo que vimos la semana anterior de la Pascua, tal cual y como lo celebró el pueblo de Israel, de Éxodo capítulo 12, y ya aclaramos varias cosas. Hoy, en lo relacionado a esta situación de la Pascua, yo me voy a ir muy rápido, solamente haremos algunas menciones, pero yo voy a partir de que quienes nos están viendo en este momento vieron el tema, escucharon el tema, analizaron el tema de la semana anterior, en el cual estuvimos exponiendo lo relacionado con la Pascua, y entonces ya muchos conceptos te quedarán muy claros o se tendrán claros. Varios me decían que al fin, que se habían entendido bien algunas situaciones que en otro momento dado tal vez no habían sido muy claras. Qué bueno, gracias a Dios. Esperemos que ahora con lo que expongamos venga a ser todavía más clara esta situación, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar entonces con la exposición del tema y vayamos e iremos viendo varios de estos aspectos. Entonces aquí está este tema y aquí tenemos esa sentencia que se puso en la cruz. Vamos a pasar rápidamente entonces a ir explicando algunos detalles previos. Antes de ver lo de la muerte y la resurrección de Cristo, quiero que recordemos, esto no lo vimos como tal, pero sí quiero que lo tengamos presente, lo que viene siendo el día bíblico, porque nosotros estuvimos hablando del día bíblico y no se nos olvide, todo esto está basado en lo que dice la palabra de nuestro Dios en Génesis capítulo número 1. Si ustedes revisan, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacías, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero aquí es lo importante, quiero que vean, versículo número 5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Pero aquí es muy interesante, aquí fíjense cómo nos está mencionando, primero la luz del día y luego la noche, pero luego nos dice, y fue la tarde y la mañana un día. Y hacíamos la observación que los días en las Sagradas Escrituras deben contarse primero con la parte oscura y después en la parte clara, es decir, eso es lo que corresponde a un día, nada más para que los versículos y estas partes no queden sueltas, sino que queden muy claras. Levítico capítulo 23 son versículos que en la Iglesia de Dios, los que somos constantes en estar analizando esta parte, los tenemos muy claro y hemos dicho así, Levítico 23:32, sábado de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 del mes, y aquí viene esa parte, en la tarde, y esta frase, de tarde a tarde holgaréis vuestro sábado. Vean cómo nos lo está mencionando y está siendo muy claro en esta parte de aclarar de tarde a tarde, y ya lo veíamos con la exposición que teníamos la semana pasada, que se está refiriendo a la puesta del sol que nosotros estamos viendo. Bueno, aquí quisimos comparar el versículo y ya viene hablando de las fiestas religiosas, de acuerdo. A ver, aquí hubo un pequeño error porque no lo tenemos como tal, a lo mejor no seleccioné el versículo, no, es que no lo seleccioné, ahí está, esa es la razón por la cual no lo presentó. Bueno, es que aprovechemos estas herramientas tecnológicas que tenemos para poder verlo en esa frase cuando dice de tarde a tarde, y vamos a ver aquí esa expresión cuando dice de tarde del día 9 del mes hasta la tarde del siguiente día. Está hablando en ese sentido de estos días que estamos nosotros resaltando, ¿verdad? Lo observaréis de la tarde del día 9 a la del mes hasta la tarde del siguiente. Está hablando de ese momento en el cual nosotros estamos destacando, insisto, esa expresión de tarde a tarde, que ya lo aclaramos, no es lo mismo de lo que vendría siendo entre las dos tardes. Eso lo vimos la semana pasada. Bueno, nada más esta observación que estábamos destacando en torno a este versículo. Bueno, pero regresamos porque nosotros estamos viendo que entonces los días, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, tienen una peculiaridad, como lo estamos diciendo, primero es la noche y después viene siendo el día, de tarde a tarde, de puesta del sol a puesta del sol. Ya lo estuvimos destacando eso en la semana anterior. Vamos a ir viendo aquí más otros elementos más para que podamos nosotros seguir analizando esta parte y comprendiendo los aspectos. Cuando un día se va, inicia el otro que tiene 12 horas. Esto es la parte, bueno, de lo referente a la noche. En la noche, ¿cómo se cuenta la noche? A ver, nada más regreso aquí a la diapositiva para que nos quede muy clarito.
estas frases de lo que implica en sí la noche, y el versículo que se presenta es el Evangelio según Marcos, en donde se ve justamente esta situación de que no tiene el día 12 horas, el que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz del día. Acuérdense, luz del día, luz de la noche, en ese sentido. Y en esta parte yo quiero que destaquemos también lo referente a las horas del día, para que lo tengamos muy claro, y para eso nos vamos a basar. Ven, aquí tenemos, tomando como referencia que el sol sale a las 6 de la mañana, que era lo que hasta hace unos años era lo común, sobre todo en la tierra de Israel, y aquí lo que nosotros debemos de ver. Entonces, de 6 a las 7 de la mañana serían la primera hora. Esto es importante porque miren, aquí necesitamos ver una parábola, y es importante que nosotros la tengamos, y ahorita vamos a retomar el aspecto de la noche. Insisto, solamente para tener los elementos que nos faltaron la semana pasada, aunque los mencionamos, pero no fuimos tan enfáticos en esta parte para poderlo resaltar. Evangelio según Mateo, capítulo número 20. Todos estos versículos espero que los vayamos anotando para que los tengamos muy claros. Ya lo de referente a la Pascua, pues evidentemente de Éxodo 12 ya lo tenemos claro, entonces ahí nos iremos un poquito más rápido, pero esos elementos que faltaron ahorita los retomamos para que todo quede muy, muy bien. Dice aquí, Mateo 21, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a ajustar obreros para su viña. Está diciendo en la mañana, ya decíamos que aproximadamente debemos de entender como a las 6 de la mañana, y habiéndose concertado con los obreros en un denario al día, los envió a la viña. Fíjense, aquí lo están viendo bien tempranito a unos a trabajar por la mañana, y luego dice, y saliendo cerca de la hora de las 3, no piensen que son las 3 de la tarde, sino que aquí se está llevando a cabo el ejercicio de que las 3 de la tarde, insisto, colocando como punto de partida a las 6 de la mañana, la hora tercia serían las 9 de la mañana. La hora tercia que se está mencionando para que lo tengamos claro. Y luego dice aquí, y saliendo otra vez cerca de las horas sexta y nona, e hizo lo mismo. Cuando está mencionando esa sería la hora sexta, las 12 del día. Acuérdense, estamos hablando del calendario hebreo, del horario hebreo, no del nuestro y mucho menos del calendario romano, que es básicamente el que heredamos nosotros. Las horas sextas serían las 12 del mediodía y la hora de la nona serían las 3 de la tarde. Y luego ya se menciona la hora undécima, que viene siendo las 5 de la tarde, y luego las 6, que ya es la hora duodécima, para poderlo comprender así. Ahí tendríamos esa parte. Ahora, vamos con el Evangelio según Marcos, porque yo les mencionaba un versículo, porque la noche, aunque también está dividida en esas 12 horas, para que nosotros la podamos tener, el Evangelio según Marcos, también se menciona una frase que es muy importante para nosotros, porque nos sirve de referencia para poder ubicar lo que viene siendo en sí lo relacionado con la noche, para que lo tengamos en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo número 13 y versículo 35. Insisto, me encantaría que fueran anotando todos estos versículos para que vieran las divisiones que se tiene. También de 12 horas es la noche, y dice, velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá. Y así se divide la noche. Si a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Son 12 horas. Por consecuencia, cada una de estas secciones que estamos viendo aquí se deben de entender en un periodo de 3 horas. La tarde, que viene siendo de la puesta del sol, con 3 horas, pensando otra vez que a las 6 de la tarde se pone el sol, entonces serían 6, de 6 a 9, 6, 7, 8 y 9, y así serían los periodos, dividiéndola en 4 periodos la noche, la tarde, la medianoche, el canto del gallo y la mañana. Todos esos elementos son importantes para lo que vamos a analizar. Esto fue del día, vamos a ver lo de la noche que estamos ahorita mencionando para que lo tengamos muy claro, pero para ello nos basaremos en un esquema que tenemos aquí ya muy clarito. Ya espero que lo vayan viendo y sea muy fácil de comprender. Entonces, la noche se entiende así. Estamos diciendo que el día como tal es de puesta del sol a puesta del sol, de tarde, es decir, esa puesta del sol, a la otra puesta del sol, a tarde, de tarde a tarde. Ahí tenemos todos esos elementos para que nos queden muy claro toda esta situación. La noche, como decíamos, es cuando empieza en sí, se pone el sol, empieza la noche, y entonces empiezan estos elementos tarde, y decíamos de 6 a lo que vendría siendo cuando termina las 9. Ahí lo estamos colocando. Medianoche, de 9 a
12, el canto del gallo de 12 a 3 de la mañana, que es como lo conocemos hoy. La mañana de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Ahí tenemos estos elementos, insisto, tomando como punto de partida que a las 6 se pone el sol y a las 6 entonces es cuando empieza el día, a las 6 de la mañana entonces también saldría, pensando en esas 12 horas. Y aquí el día pues se ve que es la primera hora, la segunda hora, la hora de tercia, que estamos diciendo que equivale a las 9 de la mañana, la hora de sexta, que equivale a la hora de las 12, la hora de nona, que equivale a las 3 de la tarde, a nuestro horario cotidiano, y ya el día terminaría a las 6 de la tarde. Ese es el horario bíblico. Paréntesis, de esto hablaremos más del calendario en términos generales y todos los elementos el próximo miércoles en Mensajes de Salvación, en lo que vendría siendo la sesión de estudio que tenemos los miércoles. Vamos a hablar del calendario hebreo, por si lo quieren ver. Creemos que va a ser de mucho interés para todos nosotros. Bien, entonces así es como tal se debe de entender el día bíblico. Ya lo vimos la parte de la noche, ya lo vimos la parte del día. Todos estos elementos son muy importantes que nosotros los consideremos. Ahora, eso fue lo primero. Lo segundo, porque ahora sí vamos a retomar lo que vimos la semana anterior. Aquí colocamos mi Biblia para que no se maltrate, ¿verdad? Y mucho respeto a las Sagradas Escrituras. Y vamos a ir viendo lo de la Pascua de Éxodo. Capítulo número 12, que es lo que estuvimos hablando la semana anterior. Así es que en esos elementos nos vamos a concentrar. Yo me voy a ir muy rápido. Acuérdense que Éxodo 12 menciona que esta es la Pascua y se dice que esto se realizaba en el primer mes. Ya mencionamos, insisto, todo esto lo vimos la semana pasada, entonces ahorita solo lo retomaré de manera muy sencilla para que nosotros no nos perdamos y sobre todo lo tengamos muy claro. El día 10 se apartaba un cordero que debía de ser perfecto y este cordero se debía de sacrificar entre la tarde del 13 y del 14. Ya aclaramos, ya vimos los versículos, ya fue muy enfático el hecho de decir que tendría que ser entre la tarde del 13 y la tarde del 14, que no podría ser entre la tarde del 14 para el 15, porque se acuerdan ustedes que aclaramos que del 14 al 15 ahí salieron de la tierra de Egipto. En esa ocasión se da esa situación del 14 al 15. Propiamente la escritura nos dice que el 15 es cuando salieron, pero el cordero ya lo aclarábamos nosotros que tuvo que ser sacrificado el día número del 13 al 14, concretamente en la tarde, en la noche, entre las dos tardes del día 14. Así es el versículo. Si yo digo en la tarde del 14 estoy mal, no, entre las dos tardes, en la que va acabando y la que va pasando. Por eso es importante aclarar que no es de que en el momento en el que se ponía el sol ya tráiganse todo para poder matar al corderito. No, en ese momento ya se tenía todo preparado. Por lo tanto, desde el día 13 había un periodo de preparación. En los tiempos de Cristo se considera que eso se hacía por lo menos de 6 horas. Es decir, desde el mediodía ya se estaba preparando todo para la Pascua. Ustedes véanlo, de hecho, para la Pascua siempre nos preparamos antes para poder llevar a cabo este ejercicio. Bueno, pero ahí se hacía esta situación y se dice que ya tenían todo listo para que 3 horas antes se llevara a cabo todo lo necesario para que entre las 2 tardes se matara el cordero tal cual y se cumpliera con lo que dice la escritura. Regresamos a Éxodo 12 por lo que es lo que nos interesa. Entonces tenemos estos elementos. Si tienen duda de los versículos, todo eso lo comentamos la semana pasada, todo eso lo estuvimos viendo e hicimos mucho énfasis en esta situación. Bueno, aquí tenemos lo siguiente, dice la Pascua de Éxodo. Continuamos con eso porque ya aclaramos la semana pasada que el día 13 y 14, como lo estamos viendo, se llevaba a cabo este sacrificio y era la Pascua. Y del 15 al 21 teníamos la sección de los ácimos y ya también estuvimos mencionando que esta situación era importante porque, a ver, aquí me
me fui muy rápido para que la tengamos, porque ya decíamos situaciones que, bueno, no las vamos a evitar, vamos a tocar los versículos para que tengamos muy clara esta situación. Ya decíamos que la Pascua, pongo aquí las citas y vamos a ir directamente a Éxodo capítulo número 12 para que vayamos viendo esta situación. Aquí se aclara todo lo del Cordero, ya estuvimos viendo esta situación y aquí decíamos nosotros una situación relacionada con los panes ácimos y demás situaciones, y ya aclaramos de que esa noche que se mencionaba era de cuando salieron. Pero yo quería tocar esto, el versículo número 18, Éxodo 12, 18. En el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis panes sin levadura hasta el día 21 por la tarde. Desde el 14 al 21, ya la semana pasada, y ahorita nada más muy rápido, vamos a ver que cuando se comía el cordero, ahí también se decía que en esa noche, dice aquí, comían ese cordero, pero también panes sin levadura. Aquí lo estamos viendo. Desde el 14 hasta el 21 es como se llevaba a cabo esta situación. Sin embargo, los versículos nos van a hacer hincapié en el hecho de decir que del día 15, ahí cuando se habla de los panes sin levadura propiamente, se destaca mucho porque como ellos salieron el día número 15 de Egipto, entonces nuestro Dios le da mucho hincapié a esa parte, y este día os ha de ser en memoria y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo, porque en esa ocasión, en el día 15, salieron de Egipto. Todo eso lo comentamos, fuimos muy enfáticos en toda esta situación, y esa es la razón por la cual el día número 15, como tal, se dice que están los panes sin levadura hasta el 21, pero el día 15 ya mencionábamos nosotros aquí en Levítico capítulo número 23 que se habla de la misma fiesta. No nos confundamos, Pascua y Ácimos es la misma fiesta, y hoy voy a tocar esos versículos, más versículos para corroborar esta situación. En el momento en el que estábamos viendo algunos elementos de lo que nosotros tenemos en ese sentido, para poderlo resaltar que se trata de la misma fiesta, y lo vamos a ver en Antiguo y Nuevo Testamento. Estas son las solemnidades de Jehová. Vean, nos está hablando de esto. Las convocaciones santas a las que convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, vean lo que dice, a los 14 del mes, entre las 2 tarde, Pascua es de Jehová. Ya lo mencionábamos, pero decíamos, es parte de un todo. Versículo 6, y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los ácimos a Jehová. 7 días comeréis ácimos. Como aquí hay quien lo ve Pascua y Ácimos, se les hace bien fácil decir, son dos fiestas, pero no, ojalá que fuera tan sencillo toda esta situación. A todo eso le dedicamos el tema la semana pasada en la mañana, por si alguno lo quiere checar, ahí lo tendríamos muy claro. Bueno, pero en esta ocasión, por lo que estamos viendo, que no es ya ese interés de hacer mucho hincapié en ese punto, que queremos ver de que en esa parte de un todo, porque el todo es Ácimos o Pascua, llámenle como ustedes quieran, tocamos varios versículos para hacer hincapié en ello, pero en ese sentido, lo que sí vamos a ver es que el día 15, por haber salido de Egipto, al día 15 se le da hincapié porque es un momento de mucha euforia, de haberse escapado, y por eso dice, el primer día tendréis santa convocación. El día 15, está hablando del día 15, ninguna obra servil haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ninguna obra servil haréis. Entonces, estos versículos nos hacen ver que el día 15 se le está llamando santa convocación, y nosotros encontramos que esos días de santa convocación se les llama así. Vean, es importante, del versículo número 1 al 3. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la solemnidad de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones. Aquestas serán mis solemnidades. Vean, aquí está diciendo que las santas convocaciones, como el día 15 de Nisán,
parte de la Pascua, ahí se está diciendo, o ácimos, se está diciendo que va a ser una santa convocación, igual que como lo tenemos aquí, santa convocación, una santa convocación. Ahora, luego dice el versículo número 3, 6 días se trabajará y el séptimo día, sábado de reposo, será convocación santa. Ninguna obra haréis. Sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Es decir, que una santa convocación es igual a un sábado. Santa convocación es un sábado. ¿Qué quiere decir esto? Que el día 14 de Nisan no es sábado. No es sábado, por lo que nosotros estamos viendo en ese instante, no es sábado. Sábado se le va a considerar hasta el día 15 y también el día 21, por lo que nosotros estábamos leyendo, en el cual se va a dar esta situación de lo que vendría siendo esa santa convocación. Entonces, haciendo ese hincapié por lo que estábamos platicando, entonces tenemos en esto que es parte de un todo, que es la Pascua, se sacrifica el cordero entre el 13 y el 14, y tenemos que el día 15 es ese sábado o santa convocación, que es igual a un sábado. Por eso es que en la Iglesia de Dios se tomó mucho la idea de decir que es un sábado ceremonial. Esa palabra bíblicamente no existe, pero es correcta por el hecho de decir y hacer el comparativo en el que una santa convocación como el 15 o el 21 de Nisan, el día que caiga, el día que se dé en el calendario, así sea en lo que nosotros le llamamos jueves, viernes, lunes, domingo, el día que caiga el 15, ese día se considera como un sábado. Es igual a un sábado. Y por eso se le dice sábado de ceremonia. Es correcto, es adecuado el adjetivo que le hemos puesto nosotros y que implica esta situación. Pero insistimos, todo esto es parte de un todo de la Pascua. Nada más no perdamos de vista esta situación de la que estamos hablando en esta mañana. Bien, seguimos aquí porque tenemos más elementos que son muy interesantes y tenemos aquí que ir viendo. Bueno, seguimos con la Pascua de Éxodo. Creo que aquí venían esas aclaraciones que ya lo estábamos mencionando. La Pascua de Éxodo, el primer día era entre las 2 tardes, el segundo día, el gran día del sábado, en el cual salieron. Antes de continuar, sí creo que es necesario, para que no piensen que estamos evitando los versículos, es que también se vuelve como una repetición de lo que ya pusimos la semana pasada, pero es necesario verlo. Dice el libro de los Números, capítulo 33 y versículo número 3, de Ramesés partieron en el mes primero a los 15 días del mes primero. Vean, es el día en que salieron, el día 15, y por eso se le considera un sábado ceremonial, o Dios le dio ese calificativo. Pero vean, el 15 del mes primero, y luego se da el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano alta. El segundo día de la Pascua, porque el primer día es el día 14, y por eso le ponemos aquí, el segundo día es considerado como día de sábado. Ya lo estamos diciendo, sábado ceremonial, pero insisto, no se pierdan, es parte de un todo lo que estamos viendo aquí. Y en ese sentido, pues vemos que el día 15 es considerado como el día tal cual, sábado ceremonial, y el 21 también. Del 15 al 21 son lo que se dice los días de ácimos. Ya aquí están libres. El 14 es cuando apenas se está matando el cordero para salir, pero del 15 al 21 es cuando se dio la libertad, y es lo que se recordaba justamente en ese sentido, del 15 al 21. Pero según el versículo que leímos en un principio, los ácimos se comían desde el primero hasta el octavo, del 14 al 21, así lo mencionaba el versículo. Es parte de un todo, nada más que tiene esas peculiaridades que ya analizábamos. Y aquí solamente lo estamos retomando para que lo tengamos muy claro en ese sentido. Antes de continuar, déjenme checar aquí en lo que vienen siendo las preguntas que pudiéramos tener con nuestros hermanos, por si hay alguna, inmediatamente dar respuesta. No tenemos preguntas aquí en el YouTube, no tenemos preguntas, déjenme checar acá en Facebook, no tenemos preguntas.
más que saludos. Gracias a nuestros hermanos, en un ratito más los leeremos con todo gusto. Gracias por estar aquí presentes en esta ocasión. Gracias por acompañarnos. Bueno, y acá nada más me están haciendo una solicitud de un mapita que con todo gusto en un momento más, en la primera oportunidad que tengamos, se los compartimos. Bien, bueno, entonces regresamos aquí para lo que tenemos en la pantalla. Bien, entendiendo esto que se dio en Éxodo 12 y teniendo esta situación, entonces creo que sí podemos seguir avanzando en los esquemas que nosotros tenemos. Ya tocábamos este versículo porque me parecía importante, ya lo vimos, cuando nos resalta el hecho de que el día 15 es el segundo día de la Pascua. El segundo día de la Pascua es cuando salieron de Egipto. Es parte de un todo y esa frase sí me gustaría que no la perdiéramos de vista en todo momento. Bien, continuamos. Porque ahora vamos a ir viendo toda esta situación de cómo celebró Cristo la Pascua y cuándo fue muerto. Aquí es importantísimo que no perdamos de vista lo que nosotros tenemos que ver en relación a todo lo que es en sí lo que Cristo realizó, porque Jesucristo nos enseña la palabra de nuestro Dios, versículos que ustedes conocen muy bien, y nada más quiero hacer hincapié en ello para que no lo perdamos de vista en lo que viene siendo la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo número 4, y el versículo es el número 4 también. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, y aquí es lo importante, esta frase es la que más debemos de resaltar, hecho súbdito a la ley. Esta parte no la podemos perder de vista porque la vamos a utilizar en un momento más para que la tengamos muy presente en todo el análisis que habremos de realizar, porque Cristo y todo lo hizo conforme a la ley, todo lo hizo conforme a Éxodo 12 que se estaba dando en aquel momento. Y aquí entonces tendríamos que ir viendo esta situación que nosotros tenemos y que es en Nisan, el día 10. Como tal, tuvo que haber apartado su corderito para que el día 14 se llevara a cabo esta situación. Quiero que vayamos a las Sagradas Escrituras, porque miren, aquí hay un elemento que yo quisiera resaltar mucho. Claro que vamos a ir viendo el Evangelio según Mateo, capítulo número 26, porque esto lo tocamos cuando nosotros realizamos la Pascua y cuando realizamos este ejercicio. En el Evangelio según Mateo y capítulo número 26, ahí tenemos unos elementos que son importantes que nosotros lo vayamos viendo para comprender a lo que nosotros estamos refiriéndonos en este día y que quiero que nosotros lo tengamos presente porque, nada más aquí en el capítulo 26 vamos a encontrar unos elementos que se vuelven muy interesantes. Lo primero, miren, ante esta situación que nosotros pudiéramos pensar en torno a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, no perdamos de vista que Jesucristo, en el momento en el que se presenta y lleva a cabo este ejercicio de tomar la Pascua, todo lo hace conforme a lo que nosotros vamos a encontrar en la Escritura. Bueno, es que vamos a comparar lo que es Mateo, capítulo número 26, con Marcos, y en ese sentido tendremos una serie de conclusiones sumamente interesantes que nosotros vamos a ver. Bueno, capítulo 26, perdón, estaba muy separado del micrófono y hasta ahorita es que por estar buscando los versículos de pronto me estaba separando del micrófono. Miren, aquí dice Mateo 26, 17, y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Aquí están diciendo el primer día. Por eso es que muchas personas dicen, el primer día, el día 14, pero no, porque aquí como dice, ¿dónde quieres que preparemos para comer de ti la Pascua? Para comer la Pascua, vamos a participar de la Pascua, pero ¿dónde la vamos a tomar y cómo la vamos a tomar? Bueno, ahorita lo platicaremos, pero aquí dice, ¿dónde quieres que la preparemos? Esto es importante. Todavía no están participando de la Pascua. Está en ese momento. Este día debe entenderse que es el momento de la preparación. Por eso en el esquema que nosotros tenemos, de acuerdo a Nisan, yo les decía, le están preguntando a Jesús, ¿dónde quieres que preparemos ese lugar para ir a tomar la Pascua de ti? Es lo que nosotros estamos viendo y nosotros debemos de comprender que es antes del día 14, porque Jesucristo lo hizo conforme al mandamiento.
conforme al mandamiento. Entonces, sigamos leyendo. Tiene que ser ese momento del día 13 para el día 14, porque apenas le están diciendo, vamos a comer la Pascua. Hay quien dice que no es la Pascua, pero los versículos son contundentes al hecho de decir, para comer, para comer la Pascua. Está haciendo muy claro este hincapié en torno a esto. Dice el versículo 18, y él le dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Vean, esto también me parece muy interesante porque no es un lugar cualquiera. De hecho, es en el lugar que el mismo Dios, y si me le permiten así decirlo, Jesucristo escogieron, porque le van y le dicen, en tu casa lo vamos a hacer. No es un lugar cualquiera, es un lugar que el mismo Dios dispuso para eso. Versículo 19, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon, aderezaron la Pascua. Y aquí es importante, versículo número 20, y como fue la tarde, se sentó a la mesa con los 12 y comiendo ellos, esto es importante, ¿qué estaban comiendo? Dicen que estaban comiendo porque fueron a preparar para comer ¿qué cosa? La Pascua. Entonces, si ellos estaban comiendo en ese momento, lo que estaban comiendo era la Pascua. Y regresamos al esquema. Si ellos estaban comiendo, acuérdense que aquí estamos hablando del Nisan, ya sabemos que en esa noche va a morir Jesucristo, entre las 2 tardes, entonces quiere decir que Jesucristo se sienta a la mesa con los discípulos para comer la Pascua con ellos entre las 2 tardes del día 14 de Nisan. No pierdan este elemento que en un momento más lo vamos a contrastar. Ahorita tengo que abrir un archivo, por cierto, porque si no se me va a pasar esta situación de lo que implica, déjenme encontrarlo aquí antes de que se me pase, lo que vendría siendo la enciclopedia judaica y lo referente al Pesaj. Déjenme encontrar. No, perdón, es Passover, que es Pascua. Bueno, ahí lo tendremos. Ahorita ya se está abriendo el archivo que vamos a utilizar en un ratito más. Bueno, entonces aquí ya tenemos, Jesús se sienta a la mesa con los 12 y se da lo que estamos platicando en el Evangelio de Mateo, capítulo número 26, y comiendo ellos dijo, ya están comiendo la Pascua y vean lo que sucede, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Dícele, tú lo has dicho. Perdón, aquí siempre hago yo un chiste, perdón por la expresión de lo de chiste, pero yo siempre hago un chiste en torno de que, y si los discípulos hubieran sido mexicanos, ¿qué hubiera pasado? Cuando cada uno están aquí preguntando, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Si los discípulos, aquí lo tenemos, cuando dicen, soy yo Señor, cuando están, soy yo Señor, soy yo maestro, cuando están preguntando, si los discípulos hubieran sido mexicanos, hubieran dicho, seguro que es Mateo. Y el otro hubiera dicho, no, se me hace que es Juan, no, se me hace que es Jacobo, porque es muy curioso, porque nosotros buscamos quién en los demás, nunca buscamos interiormente, buscamos la respuesta afuera, no buscamos la respuesta adentro. Eso es muy curioso. De eso hablaremos en temas más posteriores en ese sentido. Y bueno, posteriormente vamos a ver los versículos siguientes de que Jesús dice, el versículo número 26, y comiendo ellos tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hecha las gracias les dio diciendo, bebed del todos. Y allí se instituye la Pascua cristiana. Ahí se instituye junto con el Evangelio de Juan, capítulo número 13. Vemos los elementos del pan, el vino y también el lavatorio de los pies, y ahí se da esta situación tan especial. Antes de continuar, regresemos a nuestro esquema para que vayamos viendo algunas situaciones. Insisto, aquí nada más es para tomar claro estos elementos. Esto ya lo platicamos, estamos en la noche del 14 de Nisan, porque quiero que vayamos viendo algunos elementos más que tenemos en torno a esto. Bien, permítanme aquí tantito, hermanos, porque el archivo que les dije que necesitaba no me lo quiso abrir. A ver, déjenme ver.
Ahí está, ya estamos presionando para que ahorita nos lo abra y ya lo tengamos. Aquí está. Muy bien, aquí está Pascua en el Nuevo Testamento. Muy bien, este lo vamos a ocupar en un adelantito, en un poquito más adelante. Nada más déjenme encontrar aquí donde empieza. Aquí está Pascua o Passover, Pesaj, y dice aquí una fiesta de primavera iniciando en el día 15 de Nisan, y ya luego nos dice pues como algo así como iniciando en los 7 días en Israel con un octavo día de diáspora. Eso ya es posterior y demás situaciones. Aquí consideren esta parte, ahorita la vamos a regresar, está en inglés. Bueno, no se preocupen, hagan captura de pantalla, váyanse al Google Traductor y ahí lo seguirán viendo en ese sentido. Ahorita se los muestro y haremos una traducción lo mejor que podamos en ese sentido ahí para esa parte. Bueno, tenemos aquí 14 de Nisan. Ya estamos viendo que de acuerdo a Mateo capítulo número 26, Jesús se sienta a la mesa con los 12. Pero posteriormente es aprendido y es llevado ante Pilato. O un paréntesis cultural muy breve es de que se dice Pilato, no Pilatos, como luego se traduce. ¿Cómo se da eso? El versículo 30 nos dice que estaban ahí reunidos, ya estaban participando de la Pascua en el lugar que Dios escogió, en aquella casa, y luego salen. Y aquí en el momento en el que salen, dice el versículo 31, todos van a ser escandalizados, algunos dicen que no, ahí hay una serie de enseñanzas muy interesantes, llegan al monte de Getsemaní, Jesús les pide que oren, llega el momento en el que están orando, y versículo número 47, y hablando aún él, he aquí Judas, uno de los 12, vino, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los príncipes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, aquel es, prendedle. Y luego que llegó a Jesús, dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ahí es aprendido nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos, esta parte es la noche del 14 de Nisan, porque Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos para participar de ello. ¿Qué más tenemos en este esquema que ahora estamos viendo para que lo podamos tener? Bueno, dice aquí, es juzgado y sentenciado. Aquí muy rápidamente, en el esquema, perdón, en los versículos, no lo vamos a ver todo porque la verdad es que es muy interesante toda esta parte. Jesús es prendido, es llevado ante Caifás, versículo 57, y después lo llevan ante Herodes, después lo regresan nuevamente, Herodes lo manda, perdón, con... otra vez, en orden, me perdí. Lo llevan ante Poncio Pilatos primero, y después de Poncio Pilato lo llevan ante... ¿qué dije? Otra vez me perdí. Lo llevan primero ante Caifás, el pontífice, el sumo sacerdote. De ahí lo mandan con Poncio Pilato. Poncio Pilato lo manda con Herodes. Herodes lo regresa con Poncio Pilato, y todo eso es en la noche. Es una situación muy, muy difícil, y entonces aquí nos enseña capítulo 27, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato presidente, y aquí pues ya no le queda otra a Poncio Pilato más que juzgarlo, y cuando ya lo está juzgando, entonces él entiende que se trata de una situación muy compleja, y le pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? El otro le contesta, tú lo dices. Jesucristo le contesta de esa manera, y entonces Pilato le dice al pueblo, entonces le dice, ¿no oyes cuántas cosas testifican ante ti? Y no le respondió ni una palabra, de tal manera que el presidente se maravillaba mucho. O sea, no se defendía, como oveja fue llevado al matadero. Y en aquel día de fiesta acostumbraba el presidente soltar al pueblo un preso cual quisieran. Y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Y juntos ellos les dijo Pilato, ¿cuál quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo? Y bueno, el chiste es que aquí, hermanos, lo juzgan. El pueblo, fíjense, el pueblo de Israel lamentablemente es muy triste. Empieza a gritar que sea crucificado, porque los sacerdotes asusaban al pueblo y se daba esa situación. Y entonces Pilato se lava las manos y les dice, su sangre sea sobre ustedes. Y entonces el pueblo dice, sí, que sea sobre nosotros en ese instante. Y sueltan a Barrabás.
y entonces a Jesucristo lo desnudan, lo atan, lo maltratan. Estoy leyendo y voy comentando de acuerdo a los versículos, y todo esto, le escupen en la cara, y entonces el pueblo lo preparan, grita, el pueblo sigue gritando que lo maten, y lo preparan para que sea muerto, y entonces empiezan a gritar que sea crucificado, y entonces en ese instante lo hacen que cargue un hombre que se llamaba Simón, carga la cruz una parte, la otra parte también la carga Jesús. Eso es un tema muy interesante, pero que ahorita nos vamos a meter, y el chiste es que lo llevan hasta el Gólgota. Aquí es muy importante, lo llevan hasta el Gólgota para que sea ahí crucificado. Todo eso pasa, es esta parte que estamos mencionando ahí, de que es crucificado. Muy interesante, y aquí nos dice el mapa que estamos presentando, es crucificado a las 9 de la mañana, es decir, la hora de tercia. Todo esto pasando el 14 de Nisan. No pierdan de vista esta parte, hermanos, porque es sumamente importante para lo que nosotros estamos ahorita analizando en esta ocasión. Bueno, me están preguntando de lo del día 10 y toda esta parte. Eso es otro tema también muy interesante, pero por el momento ahorita no lo vamos a tocar. Es bien hermoso porque se llama ese tema 6 días antes de la Pascua de Cristo. Bueno, pero ahí ahorita lo vamos a dejar así en este momento, porque me interesa que se vean estos versículos que nosotros tenemos aquí. Ya lo llevaron al lugar del Gólgota, ya lo van a crucificar, ya se va a llevar a cabo esta situación. Dice que hay 2 ladrones, en medio de ellos van a crucificar a Jesucristo. La escritura no dice el nombre de aquellos ladrones, y toda esta situación, y es muy triste todo lo que pasa con el maestro en ese momento, porque lo van a crucificar. Se va a dar toda esta situación muy, muy, muy terrible, en el cual se va a dar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento que nosotros tenemos. Bueno, pues aquí tenemos esta situación. Es que, bueno, vamos al Evangelio según Marcos, porque estaba buscando aquí en Mateo, donde nos dice que Jesucristo es crucificado a las 9 o a la hora de tercia. Vamos con Marcos, porque recuerdo que ahí lo dice claramente, para que lo tengamos muy, muy presente. Aquí es el mismo momento, acuérdense que son los evangelios sinópticos. Aquí se da ese momento en el que van a crucificar a Jesucristo. Es toda la misma narración, muy parecida en torno a esto, y aquí nos dice, ahora sí, capítulo número 15 del Evangelio según Marcos y versículo número 25. Y era la hora de las 3 cuando lo crucificaron, no las 3 de la tarde. Eran las 3 del día, es decir, el equivalente a las 9 de la mañana, la hora de tercia, como lo tenemos aquí en nuestro esquema. Ahora, también nos dice este esquema, ese momento es en el cual lo crucifican, y luego nos dice, muere a las 3 de la tarde, es decir, a la hora de la nona. Bueno, aquí ya adelanté, y ya tenemos que es sepultado antes de terminar el día. Vamos a verlo de acuerdo a los versículos, porque estamos viendo esta parte, todo de acuerdo a lo que estamos viendo de la palabra de nuestro Dios y a lo que estamos mencionando, y sacamos de conclusión que Jesucristo hizo, bueno, conclusión porque la escritura nos lo está diciendo, que murió el día 14 de Nisan. Ahorita lo voy a corroborar con datos históricos, inclusive judíos, que me interesa mucho que lo tengan, por eso es que lo quiero que lo vean muy bien. Bueno, entonces dicen estos versículos, el versículo número 33, y cuando vino la hora de la sexta, estamos hablando del mediodía, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y a la hora de nona exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que declarado quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y oyéndole los que estaban ahí, decían, he aquí llama Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, les dio a beber diciendo, dejad, veamos si vendrá Elías a quitarle. Mas Jesús, dando una grande voz, murió, expiró. En ese momento murió a las 3 de la tarde. Y luego nosotros vemos aquí, cuando inclusive menciona el versículo número 42, que era la tarde de la preparación, es decir, la víspera del sábado. Estamos hablando que del 14 al 15, ahí es cuando se va a dar la situación de el sábado ceremonial, lo que nosotros estábamos mencionando de que el día 15 es considerado como un sábado, no importando el día en que cayera.
en ese instante, pues ellos se estaban preparando y dicen para la Pascua, porque, aquí un dato curioso, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, porque ya veíamos que en la enciclopedia judaica, creo que no se ve en la pantalla, bueno, pero este dato que tengo aquí en la enciclopedia judaica, en inglés, en español es más breve todos los comentarios que se hacen en torno a la Pascua, es mucho más pequeña, nada más les voy a decir, en la enciclopedia judaica, en torno a esto que se tiene en inglés, son 22 fascículos, en la enciclopedia en español son 12. ¿Sí? Y no es que sea la mitad, sino es que es más amplia la que está en inglés. Ya veíamos que ellos dicen que en la enciclopedia judaica nos está mencionando, y le voy a hacer un poquito más grande solamente por unos momentos, para que ustedes la tengan más presente. Aquí se menciona, ahí la están viendo, ahí se está mencionando que es la fiesta de primavera y que dice que inicia el 15 de Nisan. Permítanme, les voy a hacer un poco más grande el texto para que lo tengan muy, muy clarito. Aquí está diciendo el 15 de Nisan. No el 14, el 15 de Nisan, porque ellos consideran que las cosas vinieron a cambiar, sobre todo cuando ellos regresaron de lo que vendría siendo la cautividad de Babilonia, y entonces ellos dicen que todo se va a dar de acuerdo a esta situación de lo que se menciona, y consideran a Éxodo 12 como un festival muy particular, una fiesta muy particular, pero sobre todo que tuvo vigencia solamente para ese día. Miren, aquí nos lo dice: los samaritanos consideran todos los rituales bíblicos como un recordatorio del sacrificio del cordero en Egipto. Pero aquí dice, vean, los samaritanos, ellos consideran entonces que todo lo que se hacía en los tiempos de Éxodo 12, dice aquí, para ser aplicables en todo tiempo. Para ser aplicables en todo tiempo. Es decir, que hay quien pensaba que no lo eran. Si ustedes, lo quieren, les podemos hacer llegar una captura de pantalla de esta que tenemos aquí, y vamos a encontrar que ellos lo ven como de esa manera, que era lo correcto, pero evidentemente esta situación que nosotros estamos hablando es de particular interés porque los samaritanos lo pensaban así, que eso se debía de llevar a cabo de acuerdo como lo tenemos. El día 15, por lo que nosotros estamos viendo, cuando Jesucristo va a ser colocado, antes del día 15, cuando Jesucristo va a ser colocado en un lugar, entonces ahí se ve como José de Arimatea va, pide el cuerpo, le permiten que lo entierren, y en ese momento, inclusive en esa cueva que era el sepulcro que se tenían, entonces ahí María Magdalena y María, madre de José, estaban viendo dónde era colocado. Toda esta situación es importante que nosotros la veamos y la tengamos muy claro. Regresamos al esquema. Es sepultado antes del día 15, porque no era permitido, no toqué este versículo, no era permitido que los cuerpos quedaran ahí, y para que no quedaran, sobre todo en el día 15, los cuerpos de los judíos, entonces ellos lo que hacían es que le rompían los pies a las personas que estaban ahí para que murieran más rápidamente. Sin embargo, el cuerpo de Jesucristo, vemos que a las 3 de la tarde ya se había dado esta situación. Bien, seguimos con el esquema, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, a lo que estamos hablando. Ahora, ¿por qué es importante resaltar este elemento? Porque el día 15, entonces Jesucristo ya estaba muerto, ya estaba en el sepulcro, ya estaba en la tierra. Esto nosotros lo debemos de tener muy claro, lo debemos de tener muy presente, porque ahora vendrá esta situación. Ya tenemos el día en que murió Cristo, que fue el 14, no el día 15, como algunos quieren hacernos creer. No, murió el día 14 antes del día 15. Ahorita lo vamos a corroborar, porque hay quien piensa que murió el día 15, y por eso es que también estamos tocando aquí esta lectura que nosotros tenemos. Déjenme aquí pasar a ver como viene siendo la enciclopedia judaica, en el momento en el que habla del Nuevo Testamento, porque aquí lo que nos interesa es ver justamente la situación del Nuevo Testamento, de lo que nosotros estamos hablando en torno a Jesucristo, porque es lógico que los judíos pues conocen bastante de esto, y miren lo que nos va a mencionar en torno a
Fíjate, ellos mismos dicen lo que vendría siendo esta combinación de la fiesta en el Nuevo, o lo que vendría siendo como tal esta celebración en el Nuevo Testamento, pero ellos me dicen, la conexión de la muerte de Jesús con la Pascua es importante. Y aquí vean, de acuerdo a los evangelios sinópticos, Jesús fue crucificado el día 15 de Nisan, el primer día de la fiesta. Aquí minimizo porque no quiero que sigan leyendo. Ahorita voy a leer la otra parte que es muy interesante. Ellos lo consideran que fue el 15. No, nosotros decimos que el día 14. Y ella va a decir, hermano, ¿cómo usted le corrige la página a los judíos? Ahorita, espérenme, ténganme tantita paciencia para que vayamos viendo este elemento. Porque ahora vamos a pasar a lo siguiente. Ahorita seguimos leyendo lo que les estoy mostrando, porque vean cómo tenemos, en este caso, las Sagradas Escrituras como guía, pero elementos históricos para podernos dar cuenta de dónde se da esta situación. Desde la muerte de Jesús a la resurrección. Vamos a ir viendo estos elementos y ahorita retomamos lo que estábamos leyendo, porque no faltará quien diga, sí, pues por eso no está leyendo el día los versículos completos, porque se dan cuenta de que está ahí un error muy grande. Ok, quiero que por favor me ayuden y voy a tomar aquí las Sagradas Escrituras para que hagamos un ejercicio. Y les pongo aquí el día 15 de Nisan, primero en la pantalla, lo que estamos ahorita analizando, al ser como un sábado semanal, el sábado ceremonial que estuvimos viendo hace un rato, dice, no se podrían hacer obras, por los que las mujeres tuvieron que esperar a que terminara y preparar las drogas aromáticas para venir a embalsamar a Jesús. Voy a presentar dos versículos. Uno es Marcos capítulo 16 y versículo 1 y el otro es Lucas 23, 56. Ya los tengo aquí seleccionados, por eso es que me voy a ir rápidamente con ellos y me interesa que los veamos. Inmediatamente pondremos uno e inmediatamente pondremos el otro para que los tengamos y parecen versículos iguales. De hecho, muchos los consideran que son iguales, pero quiero que pongamos mucha atención. Y como pasó el sábado, esto es Marcos 16:1, y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo y Salomé, compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y leamos el otro, que es Lucas 23:56. Y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Casi siempre cuando estamos en la casa de oración yo hago la pregunta, hermanos, ¿sí se dan cuenta de algo? ¿Sí nos damos cuenta? ¿Dicen igual los versículos o no? ¿O están diciendo algo diferente? Y es muy interesante porque aquí fíjense cómo dice, y como pasó el sábado, hasta lo voy a resaltar, y como pasó el sábado, vean aquí, el sábado, las mujeres compraron las drogas aromáticas. Eso es lo que dice Marcos 16:1. Ahora, quiero que vean con mucha atención lo que dice Lucas, porque dice que ellas vueltas aparejaron, prepararon las drogas aromáticas. Es decir, esa situación que se le ponía a los muertos, dice que la prepararon y luego dice, y reposaron el sábado. Es decir, que aquí se ve cómo pasa el sábado y compran las drogas. Y se ve cómo preparan las drogas y luego reposan el sábado. Hay quien dice que se refiere a lo mismo. No, no se refiere a lo mismo. No, hermanos, aquí no se refiere a lo mismo. Aquí está haciendo hincapié en dos situaciones diferentes. En una termina el sábado y compran las drogas, después las preparan y después reposan el sábado y todavía hace hincapié conforme al mandamiento. Conforme a el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Éxodo 20:8. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. Aquí se está hablando, esta es una semana especial porque se está hablando de dos sábados que caen en una misma semana. De acuerdo a lo que explicamos hace un rato, en los sábados ceremoniales, el día 15, no importa el día que cayera, 15 de Nisan, sería un sábado ceremonial para que lo pudiéramos tener claro en ese sentido. Muy bien, nos preguntan de las 4 copas, las mencionamos después, si quiere retomamos ese tema, hasta me voy a poner de acuerdo con los hermanos para que los puedan tocar esa situación de las 4 copas. Ahorita me interesa ir viendo más bien estos elementos y con todo gusto después contestaremos esas preguntas. Bien, entonces tenemos esta situación, vamos a poner en orden estos dos versículos para que se puedan
entender lo que está pasando. Y como pasó el sábado, María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron drogas aromáticas para venir a ungirles, y vueltas aparejaron las drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Aquí están las dos. Vean cómo tiene un orden muy claro. El sábado, como pasa, y después compran las drogas aromáticas. Aquí no perdamos de vista estos verbos: compran, aparejar es que las preparan, las mismas drogas aromáticas, y después reposan el sábado. Vean cómo se está viendo que hay 2 sábados que caen entre semana, y uno de ellos nos está aclarando que es conforme al mandamiento. Seguimos para ponerlos en orden, para que sea más clara esta situación de acuerdo a lo que hemos estado platicando de la Pascua y estos elementos que los sean más notorios. El 14 de Nisan, por lo que estamos viendo, de noche, Jesús participa de la Pascua. Aquí en la noche, y podríamos inclusive incluir, instituye la Pascua cristiana. En el día, Jesús es crucificado a las 3 de la tarde. Podríamos agregar que aproximadamente antes de que termine el día es puesto en el sepulcro. Antes de que termine el día del 14 de Nisan es puesto en el sepulcro. Esto es muy interesante para que nosotros lo vayamos viendo en ese sentido. Antes de que termine el 14, porque el 15, que es sábado ceremonial, las mujeres tuvieron que reposar conforme al mandamiento, de acuerdo a lo que veíamos anteriormente. Y el día 16, las mujeres compran y preparan las drogas aromáticas para venir a ungir al Señor. Alguien me preguntaba, por cierto, que si era una especie como de lo que hacían los egipcios. No, esto es una costumbre completamente judía, algo muy diferente en esa dirección. Bueno, y después, el sábado semanal, conforme al mandamiento, las mujeres reposan. Por lo que estamos viendo aquí, ellas reposan conforme a ese mandamiento. Y aquí es importante: a punto de terminar el día, de rayar el día, van al sepulcro y descubren que Jesús había resucitado. ¿Dónde nos dice aparte? Pero no pierdan de vista esta secuencia. Me interesa mucho que la vean, me interesa mucho que la tengamos muy presente en esta ocasión, por lo que vamos a seguir viendo en estos esquemas que nosotros estamos viendo aquí en ese sentido. Evangelio según Mateo. Vean, les voy a presentar aquí la versión que tenemos en la Reina Valera 1909, que es la que nos gusta mucho estudiar a nosotros, los miembros de la Iglesia de Dios, pero quiero que la vean con mucha atención, porque aquí hay quien se llega a confundir en los términos. Y la víspera del sábado. Cuando dice víspera del sábado es que está terminando o empezando algo. Y en este caso está diciendo cuando está terminando el sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Eso es lo que nos está diciendo esta versión que nosotros tenemos. No se entienda que está terminando el sábado y que está siendo el momento en el cual, pues como en el calendario actual, pues es domingo en la mañana y decimos está saliendo el sol. No, aquí tiene que ser el momento en el cual vean lo que ese mismo versículo, pero vamos a ir viéndolo, o quiero que lo vean en la versión Dios habla hoy, y vean lo que nos dice: pasado el sábado. Vean aquí, pasado el sábado, cuando al anochecer, esta palabra es fundamental, comenzaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María van a ver el sepulcro. Es decir, es entre las 2 tardes, ellas van a ver el sepulcro, está anocheciendo, van a ver el sepulcro, y vean, es Mateo capítulo 28, versículo número 1, porque van a ver. ¿Y qué fue lo que sucedió? Mateo capítulo 28, y por eso es que es muy interesante esta parte en todo esto. Versículo número 2, y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella, y su aspecto era como relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid, vete al lugar donde fue puesto. Es decir, ya en ese momento ya no está Jesucristo, porque ya había resucitado. Jesucristo resucitó en sábado, antes del domingo. Fíjense cómo decían, cuando al anochecer, está haciendo ese momento previo a que empiece como tal el otro día. Está dándose ese interludio
ese inter que veíamos hace un rato para que empiece el otro día, pero Jesucristo resucitó en sábado. No está aquí, dice el versículo, porque ha resucitado. Y van y observan el lugar y se dan cuenta de que Jesucristo ya no se encontraba ahí. Ya Jesucristo ya no tenía en ese momento estancia en ese lugar, porque resucitó en sábado, no en domingo. Nada tiene que ver con la creencia popular de que amanece o que resucita en domingo en la mañana. Nada tiene que ver. Él resucita en sábado, por lo que nosotros estamos viendo. Pero vean la importancia que tiene conocer lo de la Pascua para llevarnos a estos elementos y ver cómo la Escritura, dentro de la cultura judía, nos está brindando estos elementos. Pongo ahora este esquema, que estoy seguro que me lo van a pedir y con todo gusto lo vamos a compartir también, porque el material es para compartirlo, no es para quedárnoslo. El material es para que se extienda y sigamos predicando el Evangelio. Vean lo que tenemos aquí en torno a este aspecto. Si estamos diciendo aquí, tenemos miércoles, como le llamamos hoy en día, jueves, viernes y sábado, pero regresemos aquí donde dice miércoles, y sobre todo es porque dice aquí que el miércoles es el 14 de Nisan. Ya dijimos aquí que es cuando Cristo muere y es sepultado. Ya dijimos esa parte, muere como a las 3, es sepultado. Ponemos un horario aproximado. La Escritura no lo dice, pero para que lo tengamos previo a las 6 de la tarde, 5:30. Por decir algo, no puede ser 5, pero es antes de las 6 de la tarde, porque así era el ritual. Luego jueves, por lo que nosotros estamos viendo, tenemos viernes, tenemos sábado. ¿Qué pasa el jueves? De acuerdo a lo que estamos platicando, ese día es un sábado ceremonial. Ese día es un sábado ceremonial. En ese día las mujeres descansan, por lo que estábamos viendo. El viernes, por lo que estamos platicando nosotros, ese día las mujeres compran drogas aromáticas, y las preparan. Pero el día sábado, que es 17, porque también no perdamos de vista esto, porque estamos viendo esto, que son los días, aquí es el 14 cuando se da lo primero, ahí ya me equivoqué un poquito, pero bueno, no le hagan caso, dice 14, ya le borré ahí el 1. Acá es el 15, el viernes es 16, ahí está, hermanos, y el sábado, por lo que estamos platicando ahorita, es 17, y el sábado, las mujeres reposan el sábado conforme al mandamiento, pero poco antes es cuando Jesucristo resucita. Y por eso es que ponemos esto. Vamos a poner cuando Jesucristo resucita. Y vean, porque, perdón, hermanos, se me estaba olvidando. Mateo, capítulo número 12. Este versículo es fundamental. Y versículo número 40. Y vean lo que nos dice la palabra de Dios. Vean lo que dice Jesucristo en torno a esta parte. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches... así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Cuánto tiempo? 3 días y 3 noches. Días completos. Días completos. Está hablando de esta parte que nosotros debemos de tener en ese sentido. Días completos, de día y de noche, que estará Jesucristo. Esto es una profecía. Inclusive, vean cómo dice, yo les voy a dar esta señal. Esta es la señal, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Vean, esto es importante. Y esto lo digo porque si es la señal que el maestro pide, entonces retomamos aquí lo que tenemos en la pantalla de los 3 días y las 3 noches y nos va a decir, Cristo resucita poco antes de terminar el día. Y vean, de sábado en la tarde, otra vez, póngale antes, ¿qué les gusta? 5:30 otra vez, 5:30, 5, el horario que ustedes me digan, pero es antes, entre las 3 y las 6 de la tarde. Y acuérdense todo esto de ir por el cuerpo, que se los dan, llevan, lo colocan, todos esos elementos para que los tomen en cuenta de cuando es colocado en el sepulcro. Bueno, pero resucita antes del sábado y vean la coherencia de la palabra de Dios. Este ejercicio es un ejercicio hermenéutico extraordinario que la Iglesia de Dios se hace desde muchos años atrás y que nos demuestra de sábado antes de terminar el día a viernes antes de terminar el día, es un día de noche y de día, 24 horas. Y del viernes al el jueves, contando las 48 horas, noche y día, calculando igual 5:30, antes de que termine el día, 2 días. Y la profecía dice 3 días, llevándonos al miércoles, de noche y de día,
tomando en cuenta ese momento, 72 horas que nosotros estamos resaltando. Perdón, aquí no quiso pintar ya mi plumita. Ahí está, 72 horas para que nos quede muy claro esta situación de la que estamos hablando en esta ocasión. 3 días y 3 noches. Jesucristo muere en miércoles y resucita en sábado. Jesucristo muere en Pascua y resucita el sábado. Muere en la noche de la Pascua, del día 14, y resucita el día 17, de lo que estamos viendo aquí. Perdón, no sé si dije bien, pero muere el día miércoles 14 de Nisan antes de que termine el día a las 3 de la tarde, es colocado en el sepulcro y resucita, creo que ahora sí lo dije bien, el día sábado antes de que termine el día. 3 días y 3 noches, que eso es algo que nosotros alegamos mucho en torno a esta situación. Hermano, pero entonces nos pudiera decir, ¿por qué la enciclopedia judía decía que Jesucristo murió el día 15? Bueno, retomemos la enciclopedia judía y ahorita vamos a retomar este elemento. Ya decíamos, la conexión de la Pascua, voy a volver a leer desde esta parte, es la Pascua en el Nuevo Testamento, y ya nos dice aquí, la conexión de la muerte de Jesús con la Pascua es importante. De acuerdo a los evangelios sinópticos, Jesús fue crucificado el día 15 de Nisan, el primer día de la fiesta, y entonces de aquí me voy a saltar, pero miren lo que dice aquí cuando nos lleva. El Evangelio de Juan, de otra manera, fecha la muerte de Jesús para el día 14 de Nisan. Y aquí vemos que nos está diciendo para lo que vendría siendo esa parte de lo que nosotros estamos hablando de previo, de lo que tendría que ser el día 15 que estamos resaltando, e inclusive nos está mencionando de esa noche previa o de la parte antes de lo del 13 de Nisan. Ahí lo dejo para que ustedes lo puedan leer claramente a la hora de la Pascua, de lo que nos está mencionando todos estos elementos. Y entonces nos lleva, porque dice que Juan lo está fechando ahí y da la cita. Vean, ellos mismos reconocen, esta enciclopedia judía está ubicándonos que Jesucristo celebró la Pascua el día 14 de Nisan y todavía nos da la cita. Juan 19:14, para que lo vayamos viendo y veremos cómo el esquema que tenemos aquí frente a nosotros nos da la razón. Juan, ¿qué dijimos? Juan 19, y vamos a tenerlo ahí y vamos a retomarlo porque de verdad se me fue. Juan 19:14, aquí ya lo tenemos. Juan 19:14, porque aquí viene hablando de ese momento tan especial y vean cómo nos dice, y era la víspera de la Pascua y como la hora de sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Y vean todos estos elementos. A ver, permítanme, porque aquí quiero tocarles todavía un versículo más del capítulo 19, pero yo lo ubico más en las Sagradas Escrituras así físicamente, y ahorita les digo bien exactamente cuál es el versículo que quiero destacar, porque nos va a tocar a el versículo número ahí está, el 31, 19:31. Vean, es que de verdad hay cosas que no las tenemos tanto en la mente, somos todavía muy dependientes, y gracias a Dios a tener la Biblia físicamente para poder hacer estos ejercicios. Entonces los judíos, vean esto. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fueran quitados. Este versículo les permite a los judíos ubicar que Jesucristo no murió en el día 15, sino que murió el día 14. Tal cual y como nosotros lo estamos explicando y viendo en las Sagradas Escrituras. Bien, pues eso sería lo referente a este tema. Todavía tenemos un esquemita más que nos dice desde la muerte a la resurrección, es decir, al revés. Jesucristo muere en miércoles, por lo que estamos mencionando ahorita, muere en miércoles en 14 de Nisan. Estamos diciendo que calculémosle que es colocado en el sepulcro aproximadamente a las 5:30, y entonces ahí de miércoles de 5:30 a jueves es un día, pasan 24 horas, el
el sábado ceremonial, el día 15, y del día 15 al 16 de Nisan, contando también día y noche, aproximadamente a las 5:30. Por eso lo estamos poniendo, vean cómo se está colocando con toda intención este esquema en este espacio aproximado, para ubicar que pasan 2 días, es decir, 24 horas, para resaltar esta parte, y luego, si contamos 3 días y 3 noches, que es colocado el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, no cuando muere, sino que es cuando es colocado, entonces Jesucristo va a resucitar poco antes de terminar el día del sábado 17 de Nisan, y se cumplen los 3 días, las 3 noches, que es equivalente a las 72 horas. Creamos conforme está escrito. Creamos. Y vean cómo inclusive los elementos históricos que ahorita acabamos de tocar, los elementos históricos que ahorita acabamos de citar, son enfáticos, claros, precisos en poder resaltar esta parte. Nuestro Señor Jesucristo fue muerto conforme a las Escrituras, y por eso es muy importante conocer lo de la Pascua. Ahora, en las próximas predicaciones retomaremos más elementos de la Pascua para seguir viendo estos elementos. Pero lo importante en este día en cuestión de conocimiento es la muerte de Jesucristo fue en día miércoles y resucitó en día de sábado. Podríamos tocar inclusive otros versículos que dicen, porque a la mitad de la semana haré cesar el sacrificio, de Daniel capítulo número 9 y versículo número 25. Pero todos esos elementos los dejaremos para ocasiones futuras. Por el momento, hermanos, esperamos que la palabra de Dios nos haya iluminado y nos haya permitido darnos cuenta de que Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Redentor, murió conforme a la palabra del Todopoderoso, conforme a las Escrituras. Y aquí lo importante es, si estamos viendo, a mí de verdad es increíble, me parece maravilloso todo lo que acabamos de ver en este instante, porque lo primero que pienso, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, lo primero que pienso es, si ya entendimos que Jesucristo cumplió con todos estos elementos, el siguiente paso es vivir conforme a ese sacrificio. El siguiente paso es, pues, ser obedientes a todo lo que implicó la muerte del Maestro. Que esa obediencia del Maestro, el que fue sacrificado, como lo dice la palabra de Dios, como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca. Su obediencia nos dio libertad. Su obediencia nos permite que hoy conozcamos este Evangelio, y su obediencia nos hace conocer hoy que hay un Dios, y que ese Dios todopoderoso nos está pidiendo que vivamos conforme a su palabra. Que ese Dios todopoderoso nos está pidiendo que entreguemos nuestra vida como Cristo entregó la suya. Que el Señor les bendiga. Tu obediencia para mí es un ejemplo, maestro. Sin conocerte, pedías por mí lo que yo fuera, no importa para ti. Tu obediencia me daría libertad, y con tu sangre pecados borrar, aunque no en ti maldad, tomarías mi lugar, llevarías la aflicción para darme vida, regalarme salvación.